Les saludo a todos. En primer lugar me voy a presentar. Soy José González Monteagudo, Pepe González Monteagudo, de la Universidad de Sevilla, España. Y voy a dar inicio a esta charla que supone el arranque del Diploma Virtual de Educación Continua de la Universidad Cooperativa de Colombia. Habíamos titulado la charla Enseñar, investigar y escribir en la universidad. Una de las 3 tareas ha de dejarte helado el corazón. Buscamos una resonancia incluso emocional en este título, que en parte está plagiado, o podemos decir, hay un uso metaliterario a partir de un poema de Antonio Machado, que decía: españolito que vienes al mundo, una de las 2 Españas ha de helarte el corazón. Bien, bueno, yo he sido maestro durante los años 80, llevo desde el año 1990 en la Universidad de Sevilla y agradezco la invitación y voy a pasar directamente a mi presentación, ¿no? La idea es trabajar a partir de la escritura, porque me parece que es la actividad más transversal de esas 3 que están descritas en el título de la charla y que intentan dar una respuesta a los 3 perfiles del diploma virtual. Uno de didáctica, currículo y evaluación, otro de investigación cualitativa y otro de lectura y escritura académica y científica. Bien. El objetivo, entonces, consiste en reflexionar sobre la escritura, problematizar el estatuto de la escritura en contextos universitarios, tanto académicos como científicos como docentes. De esta manera estoy proponiendo una entrada, es decir, la escritura como tema de reflexión y de arranque, que me aparece potencialmente interesante para todos los colegas que se sitúan en el diploma virtual de la Universidad Cooperativa Colombiana, que estamos iniciando con esta charla. Voy a hacer algunas reflexiones sobre la escritura y después voy a conectar con la idea de la enseñanza y con la idea de la investigación cualitativa. Voy a cerrar finalmente la charla con una referencia a la acción y al discurso, derivada de la lectura de Hannah Arendt, la filósofa de lengua alemana. En mi charla ofrezco más que nada unos apuntes, podríamos decir, unos comentarios sobre el complejo estatuto de la escritura. Yo usaría la metáfora de la brújula frente al mapa, que copio del novelista Javier Marías. La brújula en el sentido de orientación, de tener alguna referencia de hacia dónde vamos, y no tanto el mapa como una identificación precisa y exacta de los lugares hacia los que nos desplazamos. Bien, comienzo entonces entrando de lleno en el tema. La escritura me parece que es la más transversal, decía, de las 3 actividades: enseñanza, investigación, escritura. La escritura se aprende en nuestras sociedades parcialmente modernizadas o posmodernizadas a partir de los 5 años de edad, 4, 5, 6 años de edad, siendo uno de los grandes objetivos del inicio de la escuela primaria o elemental. Esta actividad, la escritura, vincula nuestro trabajo a los ritmos y a los ritos de muchos de nuestros semejantes que escriben cotidianamente en diferentes contextos y con diferentes tecnologías. Van pasando a la historia la pluma, el lápiz y el bolígrafo en ciertos contextos altamente tecnológicos. Van manteniéndose en algunos lugares la máquina de escribir simple o eléctrica y sabemos que estamos ante el predominio en las sociedades desarrolladas, al menos, del ordenador fijo, portátil, de la tableta y del celular inteligente, del libro electrónico, etc. La escritura constituye uno de los grandes desafíos de nuestro trabajo como docentes. Pone en juego aspectos funcionales y objetivos. En este sentido, la escritura
para lograr un objetivo preciso e instrumental, pero también pone en juego procesos sobre nuestra agentividad o nuestra agencia, nuestro empoderamiento, nuestra identidad, la manera en que nos representamos y representamos a los demás. Voy a iniciar entonces el debate sobre la escritura retrotrayéndome a la lectura y en particular a ese tipo de lectura libre y voluntaria que constituye generalmente la literatura. Un mundo infinito, contradictorio, divertido, hecho a la medida de todos y de nadie, habitado por la imaginación, la fantasía, el juego, el conocimiento, la lucidez, la ironía, la belleza, el horror, la tristeza. Es decir, en definitiva, por todas las emociones que conforman la vida humana. Y por las experiencias familiares, grupales, escolares, en que hemos aprendido esta tecnología central en nuestras vidas que constituye la lectura. Nuestra aproximación a la escritura, nuestra manera de ser escritores o escritoras en la vida cotidiana y en contextos profesionales hunde sus raíces, pues, en los modos en que hemos asimilado la lectura y en los puentes que hemos sabido construir o no, ayudados por padres, familiares, educadores y amigos desde la lectura hacia la escritura. Creo que se ha prestado poca atención a las características y a los registros de la escritura en el conjunto de las ciencias sociales y educativas. Hace falta más trabajos que nos ayuden a identificar los rasgos de la escritura científica y pedagógica y a relacionar esta escritura con nuestros contextos, los contextos personales de nuestras vidas cotidianas, los institucionales, también los nacionales y culturales e históricos que constituyen mucho de nuestras identidades, los disciplinares y discursivos, lingüísticos, retóricos, del campo en el que trabajamos y de las maneras y tecnologías en que desarrollamos actividades de escritura en nuestro campo específico, sea la enseñanza de la biología, la investigación en sociología, el ámbito de las nuevas tecnologías y de la comunicación digital. Dice un colega francés que hay que abrir a la experimentación con un criterio amplio el campo de la escritura en las ciencias sociales, ofreciendo a la gente la libertad de poder pensar, de poder crear y de poder inventar. Algunas de las cuestiones que nos aparecen en el horizonte son las siguientes. ¿Cómo aprendemos a escribir los textos de diferente tipo, sean o no de ciencias sociales? ¿Podemos aprender a escribir y a mejorar nuestra escritura? Y si es positiva la respuesta, ¿en qué sentido y cómo? ¿Cómo ha ido variando la escritura científica y académica a lo largo de la modernidad y de las décadas recientes? ¿Qué relación tiene el texto, sea profesional, científico, educativo o didáctico, con el texto más subjetivo, libre, literario, creativo? ¿Cómo podemos conectar mejor los textos profesionales y los textos personales? ¿Cómo podemos hacer de la escritura, decíamos antes, un espacio de creación, de conocimiento e incluso de disfrute, de goce, de placer? Abro aquí una cita de colegas también francófonos. ¿Cómo podemos escribir en torno a la experiencia personal en un contexto académico sin quedar empantanados, dicen ellos, en la jerga académica? ¿Cómo enfrentamos lo que resulta difícil de expresar a través del lenguaje? Recordemos que a veces se distingue entre los escritos utilitarios, que suelen ser producciones institucionales requeridas oficialmente, y la escritura en sí misma, la escritura más libre, la que es definida por Roland Barthes como el campo del deseo. Nuestro itinerario educativo, al menos yo hablo del de mi generación, ha estado caracterizado por la escritura obligatoria y escolar, por la redacción, la composición, el comentario literario, la disertación, la memoria, la tesis. Pero sabemos que la escritura debería de ser aventura, experiencia, desafío, reto, incertidumbre, iluminación.
Un colega, Georges Lapassade, nos recuerda bien el aspecto indagativo, incluso conflictivo de la escritura. Cito: «Es bastante raro, dice Lapassade, que quede satisfecho con la primera versión de un ensayo o de un libro. En cada ocasión necesito construir la identidad del texto, en el propio proceso de la escritura. Cuando comienzo a escribir, continúa Lapassade, casi nunca tengo una idea clara que solo precisaría ser meramente desarrollada. La idea organizadora va emergiendo en el proceso. De esta manera me construyo a mí mismo produciendo mi texto, y en cada ocasión se trata de una experiencia nueva». Como ustedes ven, lo que estoy tratando de ofrecer es alguna sugerencia, decía antes, alguna manera de problematizar y también, diría yo, alguna manera de sugerir vías de contenido para trabajar en el diploma virtual. Creo que hace falta promover una lectura más crítica de los textos en las ciencias sociales. Decía antes, prestando más atención a los diferentes contextos, y añado ahora, que ayudan a comprender mejor la producción textual. Estas inquietudes, que particularmente experimento en mi caso en el ámbito pedagógico y en el ámbito de lo biográfico narrativo, que son dos dimensiones centrales en mi actividad educativa y de investigación, estas inquietudes, digo, están influidas en parte por la evolución de la etnografía y en un sentido más amplio por la investigación cualitativa. Y aquí vemos ya una primera conexión transversal entre el tema de la escritura y la investigación cualitativa. Después voy a hacer alguna conexión más con el tema de la enseñanza y la didáctica. Existe una creciente preocupación y una mayor conciencia sobre la naturaleza y las consecuencias de las prácticas textuales, y esto se debe en parte a los etnógrafos y a los investigadores cualitativos que han resaltado esta preocupación desde los años 80 y 90. Porque antes de ese momento histórico y desde el punto de vista positivista, la escritura ha sido considerada como un instrumento neutro e impersonal, con el objetivo de presentar argumentos, resultados y conclusiones. Este es el formato del artículo científico clásico. Al asimilar los fenómenos sociales a los biológicos y a los físico-químicos, el sociólogo francés Émile Durkheim acercaba la sociología a las ciencias experimentales, la alejaba de la filosofía y de las humanidades. Posteriormente, el Círculo de Viena radicalizó ese paradigma positivista al considerar la ciencia como un sistema, usemos el vocabulario preciso, de proposiciones empíricas verdaderas, y al afirmar que el lenguaje de la ciencia es capaz de y se limita a representar lo real. En realidad, el desarrollo de las ciencias sociales durante buena parte del siglo XX constituye la crónica del fracasado intento de aplicar este enfoque positivista al ámbito humano del discurso y de la acción, porque os decía al principio que iba a concluir con la idea arendtiana del discurso y de la acción, que nos abre el campo de la libertad en el mundo de la educación y de la escritura. Y desde el citado Émile Durkheim y desde el psicólogo norteamericano Thorndike en adelante, frente a una corriente más abierta, representada por innovadores como el filósofo John Dewey y como los miembros de la Escuela de Chicago y del interaccionismo simbólico, el énfasis en esta presentación impersonal, distanciada, científica, lógica, argumentativa, es lo que ha caracterizado la escritura en las ciencias sociales. En los años 80, el giro narrativo, el giro literario, lingüístico e interpretativo implicó una fuerte crisis del positivismo, del funcionalismo, del estructuralismo. En la antropología, en primer lugar, y luego en el conjunto de las ciencias humanas, esa crisis del objetivismo nos condujo a lo que se llamó la crisis de representación. Con esta crisis de representación, la escritura alcanzaba, la escritura también académica, sufría un fuerte cuestionamiento.
y se exploraban al mismo tiempo alternativas al experimentalismo, al empirismo y al positivismo. Los etnógrafos postmodernos emplean esta etiqueta, la crisis de representación, como una expresión para referirse a la incertidumbre existente en las ciencias humanas sobre los medios adecuados para describir la realidad social. Esta crisis se ha reflejado en las publicaciones de la sociología, de la antropología, también del mundo educativo de los últimos 25 años. Esta nueva sensibilidad coincide con los grandes argumentos de la perspectiva postmoderna y me parece que permea y da contenido a las nuevas formas de enseñar, a las nuevas formas de investigar y a las nuevas formas de escribir en contexto universitario. Recordemos los grandes argumentos de esta perspectiva postmoderna. El cuestionamiento de la certidumbre y de la autoridad de los textos. No en vano se ha dicho de las grandes religiones del libro, ¿no? Las grandes religiones del libro, es decir, textos canónicos y reconocidos, con una validez y un valor universales. También se caracteriza esa perspectiva postmoderna por el rechazo de la búsqueda de la verdad y de la razón absolutas. También por la sospecha hacia las grandes narrativas derivadas de teorías, solemos decir, totalizadoras, sean de tipo histórico o marxista o sociológico o incluso religioso. Progresivamente se ha ido reconociendo que el lenguaje tiene que ver con una retórica de la representación, tal y como ya propuso de manera pionera el antropólogo Clifford Geertz. En su trabajo sobre los antropólogos y los textos que producen. La conclusión es que el lenguaje y la escritura están ligados al poder, a la ideología, a la historia, a la cultura, a la sociedad, al género, a la identidad. Las prácticas narrativas, indicaba Derrida, son prácticas de poder. Y la escritura, en este sentido, ha sido, dice alguien, un jardín o una zona secreta de las ciencias sociales, una zona oscura de las ciencias sociales. Por eso, aún hoy, seguimos necesitando una profunda exploración de la epistemología y de la pedagogía de la escritura. Como ven, las notas y los comentarios informales que estoy presentando aspiran sobre todo a problematizar el estatuto de la escritura, más que a ofrecer vías concretas sobre tecnologías o actividades a desarrollar para orientar y promover una mejor escritura. El giro literario, promovido por Geertz, Brunner y otros, ha ampliado el interés hacia las cuestiones narrativas y hacia los formatos, los géneros, los registros específicos de la escritura en las ciencias sociales. Hay que decir que la hermenéutica, el postestructuralismo y también el feminismo han favorecido una nueva conciencia sobre el carácter discursivo, interpretativo, retórico, incluso emocional de la escritura y de la representación. Hace ya un cuarto de siglo, Norman Denzing, un sociólogo interaccionista norteamericano, resaltó la importancia del cuestionamiento en etnografía de cara a reorientar la escritura en el conjunto de las ciencias sociales. Actualmente se admite con más facilidad que la escritura está determinada desde diferentes puntos de vista, contextual, institucional, el género en el que se envasa esa escritura, político, histórico. Y esto favorece que los textos tiendan a ser más plurales, más abiertos, más democráticos. La popularización y la democratización de los escritos en ciencias sociales es también un reto y una exigencia del pluralismo epistemológico y metodológico reciente. Yo creo que eso se está viendo en las revistas de ciencias sociales, en las revistas también que son reconocidas con un índice de calidad alto, sea en Colciencias o sea en rankings o índices internacionales, con una mayor pluralidad para aceptar textos que no tienen el formato del artículo científico tal y como está formulado en el paradigma clásico de las ciencias físicas y naturales. Nos encontramos el tema de la subjetividad y de la autoría.
Actualmente se reconoce de manera más clara la función del autor en términos de propósitos y de identidades, así como la retórica propia que el autor da o la autora, porque antes hemos hablado del feminismo y los textos también tienen este carácter, que están relacionados con el género no en el sentido del discurso de la retórica, como podría ser la prosa u otro tipo de géneros, sino con el hecho de ser hombres o mujeres en el mundo. Y en ese sentido, nosotros y nosotras, diría en nuestros textos, tenemos objetivos estéticos, científicos, morales y políticos. Esta complejidad de la escritura se aproxima también del otro lado del puente a las audiencias y a nuestros lectores. Estamos buscando nuevos modos de implicar a los lectores en una conversación simbólica y también de producir textos que puedan ser interesantes para que puedan ser leídos por un mayor número de personas. La variedad de textos en la investigación reciente muestra, decía, la pluralidad de registros. Van Manen, uno de los autores que habla de la escritura, enumera a partir de los trabajos de campo etnográficos las siguientes estructuras textuales. Y él dice que cualquier investigación, podríamos decir cualquier relato también sobre la enseñanza, se puede estructurar conforme a los siguientes formatos textuales. Un formato romántico, o realista, o poético, o factual, basado en hechos, o analítico, o satírico, o periodístico, o existencial. Es interesante recorrer este arco amplio y ver cómo en algunas investigaciones algunos de estos estilos o formatos han sido empleados, a veces para describir desde diferentes puntos de vista, o interpretar mejor que describir, el mismo caso estudiado, la misma organización, la misma aula, la misma institución docente. Los temas de la audiencia y de la exploración de las maneras en que son leídos los textos resultan de gran actualidad. Los textos producen un cierto número de efectos sobre audiencias específicas. La audiencia importa, porque empieza a configurar la forma e incluso el contenido de la escritura. Necesitamos más contribuciones en torno a los efectos de la escritura sobre los lectores y sobre el modo en que los lectores y las lectoras son transformados como consecuencia de la actividad lectora. Los lectores reciben mensajes e informaciones, se hacen conscientes, comprenden, aceptan, rechazan, toman decisiones, legitiman, integran, usan y aplican de determinadas maneras ciertas cosas en relación con las lecturas. Es preciso, pues, problematizar la actividad lectora, enfatizando la pluralidad y la dialogicidad. Dice un autor, cito, se acabó la lectura mono, o sea, la lectura, y fíjense los diferentes registros a los que se asocia el prefijo mono, monocultural. Y esto nos lleva a la pluralidad cultural, a la diversidad cultural, a las migraciones, al reconocimiento de toda esa riqueza y variedad. Monolingüe, estamos en este rechazo, ¿no?, de lo monocultural, monolingüe. Y esto nos lleva a la riqueza y la pluralidad de las lenguas. Lo vemos en América Latina, con las lenguas indígenas, con las lenguas que se van perdiendo. Monodisciplinar, contra una lectura monodisciplinar. Es decir, en qué medida, más allá de nuestra disciplina de trabajo concreta, podemos establecer puentes, canales de comunicación, y todo esto nos llevaría a lo multitransdisciplinar, pluridisciplinar. Dice también contra la lectura monoideológica, es decir, al pluralismo ideológico, a la variedad de ideas, al conflicto también que surge del debate en la afirmación de nuestras ideas
y en la búsqueda de consenso o de diálogo en esta comunicación que podríamos llamar intersubjetiva, siguiendo a Habermas. También contra lo monoautoral, es decir, esta autoría individual, a veces aplastante, que no está confrontada a la mirada del otro. Y en este sentido tenemos que invitar más a escribir en colaboración, a compartir los procesos de escritura. Los procesos de escritura, pero también los procesos de investigación, por ejemplo, en el caso de entrevistas a profundidad o de entrevistas biográficas o que narran experiencias, para compartir el análisis y la interpretación de esas entrevistas a varias voces y no desde la voz individual del investigador. Y esto me parece que se puede hacer incluso en los trabajos de maestría y de doctorado donde hay una autoría individual. Y también decía contra una lectura monogenérica, es decir, cómo podemos incluir diferentes géneros y hacer una pluralidad de escritura, una pluralidad de enfoque en la escritura en donde podemos tener géneros que están relacionados con la descripción, con la interpretación, con la subjetividad, con la transmisión emocional, con los, por ejemplo, con el diálogo teatral, que es una de las herramientas poderosas para transmitir y crear conocimiento y emoción. En realidad, diría entre paréntesis que uno de los fundamentos o implícitos de esta presentación es la siguiente. Mucha de la riqueza que ha aportado al conocimiento del alma humana y de los grupos humanos y de las sociedades y culturas, el conocimiento y la exploración en los siglos XIX y XX ha venido más que de las ciencias sociales, de la literatura y de otras maneras artísticas de expresar y de conocer. Y yo creo que estamos en un momento interesante para buscar una convergencia, para buscar una sintonía entre esos mundos, el mundo de lo subjetivo, que ha estado representado en lo literario, por ejemplo, y el mundo de la objetividad como se representa en la investigación sociológica clásica. Estamos asistiendo también a la aparición de nuevos géneros y nuevas estrategias de escritura. Hay, por ejemplo, una hibridación, un mestizaje muy interesantes entre el ensayo, la novela y la autobiografía. Ya se veía en autores como Walter Benjamin o como otros alemanes de las décadas del 20 y del 30 del siglo XX. Se ve en las décadas recientes en autores como Sebald, por ejemplo. Los géneros se hacen, decía Clifford Geertz, más confusos y más plurales. Y esto implica que las fronteras tradicionales entre unos y otros no son tan estables ni tan definidas como lo han sido hasta los años 90. En los últimos 20-25 años, los talleres de escritura y todas las experiencias desarrolladas en torno a la escritura autobiográfica y personal me parece que han tenido una contribución decisiva en esa diversificación, en esa pluralidad, en esa hibridación de las escrituras. Por aquí entro de manera muy breve en una temática que tiene mucha relación con la escritura y que a mí me interesa particularmente por los trabajos que hago tanto con estudiantes universitarios como en otros contextos, que es el tema de la autobiografía. Tenemos que comenzar a superar la idea de que la autobiografía sería un doble error, a la vez epistemológico, es decir, de conocimiento, y también estético. Y que habría que combatir supuestamente con el antídoto de una escritura neutra, distanciada, impersonal. También existe, hay que decirlo aquí, una mayor atención al papel de la escritura y de la escritura personal y experiencial en los contextos de formación y especialmente en la formación de profesionales de la educación y del trabajo social. Aquí tenemos una dimensión transversal que nos vincula en mi charla con los colegas que están interesados en la dimensión de enseñanza didáctica y currículo, evaluación didáctica, currículo del diploma virtual, ¿no? Este acompañamiento de la formación continua y de los profesionales que usa registros de la escritura personal, por ejemplo, incidentes críticos, relatos sobre la experiencia profesional vivida, análisis de experiencia o de momentos decisivos en las transiciones profesionales
o en las transiciones en el aula. Las modalidades de escritura, por ejemplo, escritura a uno o a una, es decir, solitaria, la escritura a dos, es decir, en pareja, la escritura en grupo y la mezcla de géneros supuestamente diferentes están aportando mucha frescura al mundo de la formación y de la investigación. También está apareciendo una mayor conexión entre la oralidad y la escritura, porque tradicionalmente la universidad y el sistema educativo formal ha erigido y ha erigido la escritura en algo central y ha legitimado los procesos de escritura, despreciando y deslegitimando e invisibilizando los procesos de oralidad. Lo que ha hecho también ha provocado la invisibilidad de las capas más débiles de la sociedad que han tenido un recurso y un acceso a la escritura más tardío y más precario, hoy que incluso aún hoy no lo tiene. Esta conexión entre oralidad y escritura me parece central. Y quiero recordar a Paulo Freire, que en los últimos años de su vida, en los años 90, murió en el 97, si no me equivoco, estuvo desarrollando los libros hablados, decía él. Es decir, conversar con colegas y con amigos, grabar, transcribir y publicar, como una transición muy interesante entre la oralidad y la escritura. Pero también tenemos que ver una mayor conexión entre la formación y la investigación, lo cual nos vincula a las dos primeras dimensiones del diploma virtual, la de la enseñanza y la de la investigación cualitativa. Y también una mayor conexión entre la escritura propiamente dicha y los formatos audiovisuales y digitales, que sabemos que han irrumpido con una fuerza tremenda desde la formación online, de la cual esta es una actividad más, esta charla, pero también los cursos Massive Open Online Courses, los MOOC, que están aportando muchas cosas positivas a capas de la población que no tienen acceso y no tienen posibilidad tampoco económica de pagar el coste de su formación. Creo que en el ámbito de la escritura tenemos que explorar más cómo enseñamos a escribir y cómo acompañamos el proceso de la escritura entendido como un proceso de investigación. Aquí os voy a sugerir algunas iniciativas que se podrían convertir fácilmente en actividades y entonces aquí la charla, para ir ya hacia la parte última, pues adquiere un tono más concreto. Dice una socióloga norteamericana, Richardson, que la escritura es un método de investigación, un método de descubrimiento sobre nuestro tema, nuestra temática, nuestra área, nuestro tópico, pero también sobre nosotros mismos. Y ella nos ofrece algunos consejos para desarrollar de manera creativa estrategias de escritura interesantes e innovadoras. Por ejemplo, voy a enumerar algunas de ellas de manera muy rápida, sin desarrollarlo. Todo esto podría ser objeto de un seminario o de un taller. Por ejemplo, formar parte de un grupo de escritura o constituir o fundar un grupo de escritura. Trabajar la escritura a partir de alguno de los libros, de los manuales que nos orientan en la escritura creativa y nos intentan acompañar en este proceso autodidacta de la escritura. Formar parte o integrar algún taller de escritura creativa. Mantener un diario profesional, un diario personal, experiencia por otra parte muy común entre muchas personas, particularmente más entre las chicas, entre las niñas, las jóvenes y las mujeres, más que entre los chicos y los hombres. Escribir una autobiografía nuestra sobre la escritura, es decir, cómo nos hemos enfrentado a la escritura y cómo aparece la escritura en nuestras raíces sociales y familiares y en nuestro itinerario educativo y personal y profesional. Transformar nuestros datos del campo, del trabajo de campo o de transcripciones de entrevistas, sobre todo en ámbito cualitativo, ¿no?, en una representación poética o dramática. Experimentar con diferentes narrativas en torno a la subjetividad y al yo, al ser.
Intentar escribir un texto usando diferentes formas de tipo y carácter de letra o de representación o diseño gráfico para intentar transmitir algo conectado con la subjetividad o con la objetividad del texto. Escribir de manera colaborativa. Realizar algún trabajo en relación con la memoria personal o familiar, o social, o histórica, tema de, como sabemos, en Colombia de una actualidad impresionante. Más todavía después de las recientes elecciones y del panorama que se abre con la perspectiva de la paz y las diferentes posiciones en torno a la misma. También podríamos usar las fotografías, el vídeo, la imagen y las nuevas tecnologías para acompañar este proceso de escritura. A continuación os diría que en este sentido la autobiografía resulta decisiva y aparece como algo central en las reflexiones que he hecho en los últimos minutos, ¿no? Quería este apartado de la autobiografía y de los formatos de escritura implicada, quería cerrarlo con una cita del filósofo alemán Dilthey, que dice lo siguiente: la autobiografía, cito, es la forma instructiva más impresionante y más elevada en la cual nos confrontamos a la auténtica comprensión de la vida humana. O sea, lo que nos está diciendo Dilthey es que la autobiografía es la mejor puerta de entrada en la autocomprensión o en la comprensión de lo humano. En parte esto también nos lo dijo el psicólogo Brunner, que mantenía en los años 90 la idea de que dentro de la renovación de la psicología contemporánea, el proyecto de investigación sobre la autobiografía le parecía el más decisivo de todos ellos, en un momento en que todavía el behaviorismo tenía una influencia muy fuerte para determinar muchos de los aspectos de la investigación que estamos señalando aquí como específica del ámbito humano. Yo diría, para ir concluyendo, os diría lo siguiente. ¿En qué medida podemos aproximar nuestras actividades? Me refiero a las universitarias específicamente y a la de los docentes particularmente, del profesorado. Nuestras actividades de enseñanza, de investigación y de escritura profesional, ¿en qué medida podemos aproximarlas a las experiencias más decisivas, más profundas, más centrales de la vida humana? Como os voy a mencionar algunas de ellas y veamos si ahí nos podemos reconocer como seres humanos en lo que compartimos entre todos y entre todas, como el amor, el arte, la experiencia solidaria, el trabajo creativo, los viajes, el ocio placentero. Quería entonces indicar que esta vía de acceso a la escritura, que exploraréis seguramente mucho más en el diploma virtual, tanto la gente que va a trabajar específicamente sobre lectura y escritura en contextos académicos científicos, como los colegas que van a trabajar más en la dimensión de didáctica, currículo, y en la otra dimensión sobre el otro gran tema que estaba centrado aquí, ¿no? La investigación cualitativa, pues me parece que una manera de aproximar entonces esas cuestiones es hablar, os decía al principio, de la acción y del discurso. Y entonces quería simplemente estas notas, este uso de la brújula en el ámbito de la escritura para ayudar a orientar e identificar un poco el mapa de una manera pues plural y abierta, que ha sido el intento de esta charla. Quería cerrarlo precisamente con alguna cita breve de la filósofa Hannah Arendt, que además abre esta pluralidad, ¿no? de una escritura de las mujeres. Las mujeres han escrito mucho. Veréis que hay un cierto interés en el tema de género en mi charla. Las mujeres han escrito mucho a lo largo de la historia y se les ha invisibilizado. Y algunas obras de autoras y de filósofas y pensadoras fueron y siguen siendo editadas y publicadas bajo el nombre de sus maridos o familiares o compañeros o personas cercanas o mentores, como ha ocurrido con Stuart Mill en algún caso y con algún otro
a lo largo de la historia de la filosofía. Dice Hannah Arendt, hablando de la acción y del discurso, que la pluralidad humana, básica condición de la acción y del discurso, tiene el carácter de la igualdad y de la distinción. Dice Hannah Arendt, estoy citando de un libro que es la condición humana, ¿verdad? Dice ella que con la palabra y con el acto, es decir, con el discurso y con la acción, nos insertamos en el mundo humano, y que esta inserción es como un segundo nacimiento, después de nuestro nacimiento biológico, que es la condición de acceso a la vida humana. También dice ella que mediante la acción y el discurso los hombres mostramos quiénes somos, revelamos activamente nuestra única y personal identidad, hacemos nuestra aparición en el mundo humano. Lo que quería decir y señalar con esta idea es que la enseñanza, la investigación y la escritura pertenecen de lleno a este mundo humano de la acción y del discurso. Y más que orientar mi charla por un acompañamiento de procedimientos adecuados para desarrollar estas estrategias de trabajo, lo que he querido sobre todo resaltar es el campo de apertura, de incertidumbre, de riqueza, de pluralidad que tiene la escritura, tanto en sí misma como cuando la vinculamos a la escritura científica, a la enseñanza y a la investigación. En ese sentido, me parece que mis manifestaciones de esta charla pueden ser un punto de partida para abrir debates dentro de las actividades del diploma virtual en las que les deseo una buena implicación y muy buenos aprendizajes. Les agradezco mucho la atención. Saludos desde Sevilla, España.